aquí estamos otra vez con nuestro programa de Sal y Luz, con estas clases y que esperamos que esté siendo de ayuda y de bendición para los que nos están siguiendo, ¿no? Es una alegría volver con los temas que tenemos y que estamos tratando en esta serie de estudios. Sal y Luz, el tema que tenemos es la evangelización. Y hoy me gustaría tratar un poquito sobre un aspecto muy importante de la evangelización, que es la relación entre Jesucristo y la evangelización. Jesús y la evangelización, digámoslo de esa manera, ¿no? Dejémoslos con este título, Jesús y la evangelización. Y para empezar, me gustaría hacer la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 4, 42 a 44. Lucas 4, 42 a 44, dice así la palabra de Dios. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraron detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Amén. Bueno, recapitulando, ¿no? Haciendo un repaso rápido, empezamos en este intento que tenemos de encontrar los fundamentos bíblicos para la evangelización, pues empezamos trazando un camino hasta ahora por el que nos dedicamos a explicar el hecho de que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Luego hablamos un poco sobre Cristo como el fundamento para el evangelismo y pusimos también énfasis en la evangelización esencialmente de la palabra de Dios. Los últimos dos temas tuvieron que ver con la experiencia evangelizadora de Israel, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿no? Desde la llamada a Abraham hasta su fracaso como pueblo Israel y su fracaso intentando cumplir con la misión que le había dado el Señor. Ahora, sin embargo, es menester acercarnos a la persona de Cristo, nuestro Señor, y confrontarnos con aquel que es el fundamento, con aquel que es la causa misma de la evangelización, del Evangelio y de la evangelización. Al afirmar que Jesucristo es a la vez el fundamento y la causa de la evangelización, lo que queremos decir es que en Él se cumplen todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que debemos considerar que en la persona y en la obra de Jesucristo encontramos la base, encontramos el punto de partida de todo el mensaje evangélico, de todo el mensaje misionero del Nuevo Testamento. Todo se centra en la obra y en la persona de Cristo. Así pues, todo lo que uno diga acerca de la evangelización en la Biblia tiene que desprenderse del pensamiento, discursos, actitudes, obras y mandamientos dados por nuestro Señor Jesús. Un ejemplo de eso es lo que hemos leído aquí en Lucas capítulo 4, versículos 42 a 44, donde la gente fue tras él porque se había apartado un poco a un lugar solitario a primerísima hora de la mañana y procuraban detenerlo para que no se fuera de ahí. ¿Lo querían solo para ellos? Es la pregunta. Puesto que acababa de sanar a muchos enfermos, mejor que se quede aquí con nosotros, ¿no? Mejor. ¿Se consideraban los propietarios de Cristo y de sus bendiciones? Otra pregunta. Posiblemente actitudes como esta que vemos en el texto, pues se deriva del sentimiento de favoritismo de lo que hemos hablado cuando tratamos de Israel, ¿no? Ese sentimiento de favoritismo y del convencimiento de que somos los hijos privilegiados del Papi Celestial, típico del fracaso de Israel.
Sin embargo, la relación de Cristo en el texto ha sido contraria a ese sentimiento judío, ¿no? Él reaccionó de otra manera al decirles que es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, pues para eso fui enviado. Y siguió, dice el texto, predicando en las sinagogas de los judíos. Bueno, Cristo sabía muy bien que su mensaje de buenas nuevas y que su obra de salvación deberían llegar a todos los lugares y a todas las personas y no quedarse restringida a un determinado grupo humano. Él sabía que la evangelización, por tanto, es una experiencia universal. El evangelio tiene que llegar a todos, en todos los lugares, ¿no? De Él a todos los seres humanos, de Cristo a todas las personas, pasando por la instrumentalidad de la Iglesia, por la instrumentalidad de cada uno de nosotros, la mía, pero también la tuya, bajo la guía, por supuesto, y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se tratan justo de 4 interpretaciones diferentes y complementarias acerca de la vida y de la obra de Jesucristo. Es donde encontramos el recuerdo más importante de su vida, de sus señales, de sus enseñanzas y del objetivo eterno de su encarnación, muerte, resurrección. Eso significa que el pensamiento de Cristo acerca de la evangelización y de la misión es de hecho muy amplio. Sin embargo, nos detendremos en algunos aspectos más significativos e incluso que encontramos aquí en este texto de Lucas que hemos leído. Empezamos, por tanto, con un primer aspecto, la predicación de Jesús. Hablemos un poquito de la predicación de Jesús. Predicar era una de las actividades más importantes del ministerio público de Cristo. En Mateo capítulo 9, 35, muy famoso el texto, ¿no? Se afirma que Jesús iba por los pueblos de Galilea, sanando, enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios, haciendo suya la imagen que da el profeta Isaías acerca del siervo del Señor, mencionado en Lucas capítulo 4, 18 y 19, que tenemos en ese texto que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Eso dice Lucas 4, 18 y 19, haciendo una referencia al profeta Isaías. En ese sentido, los milagros se deben ver como señales específicas que se tornaron visibles o que tornaron visibles el contenido de la predicación. Muchas veces pensamos que Cristo vino a enseñarnos un camino mejor de vida, como lo hace un maestro que se mantiene distante de sus alumnos y solo les enseña por lo que dice y no también por cómo vive. Pero ese no es el caso de Jesucristo. En los evangelios lo vemos más bien como un evangelista provocativo, un mensajero de unas noticias de importancia crítica para los seres humanos, como un profeta apasionado de la palabra, aprisionado por esa palabra, apasionado por la obra divina ante una generación, por supuesto, endurecida por su pecado y por su negación de Dios. Así que la predicación de Cristo está llena de salvación, de reino de Dios, de invitación al arrepentimiento y vuelta a Dios. Incluso se puede decir que reino de Dios, la expresión reino de Dios, es la expresión que resume el sentido más profundo y más redentor del mensaje y de la misión de Cristo. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea,
predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Cito literalmente a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Al anunciar Jesús la cercanía del reino de Dios, proclama pues la irrupción de una nueva era en la cual se hace manifiesto el reinado soberano de Dios y en la que también se contempla la revelación final y eterna de ese reino. Es bajo la tensión, por tanto, de que en Cristo ya se haya cumplido la salvación, pero que aún en Cristo todavía guardamos la plenitud eterna de esa salvación, que nace entonces la predicación del Evangelio del reino de Dios a todos los seres humanos indistintamente. Esta nueva era en Cristo abre la bendita oportunidad de salvación a todos los que creen en Él. También representa su juicio a los que no creen en Él. Y esa doble perspectiva de salvación y de juicio es lo que al fin y al cabo determina el contenido del Evangelio de Cristo y consecuentemente la evangelización. Un segundo aspecto que me gustaría mencionar, la relación de Jesús con sus discípulos. Eso es muy importante. Pues sabemos de sobra que a Jesús le seguían un grupo grande de personas. Muchos de ellos le seguían para recibir sus bendiciones, como ser sanados de enfermedades o comer gratis pan y pescado. Otros le seguían porque de corazón creían en su predicación y en su obra redentora. De entre estos eligió Cristo un grupo de 12 para estar más cerca de él y los nombró apóstoles. Lucas capítulo 6, 13. Y los envió a predicar. Marcos 3, 14. Se llamaban apóstoles porque han sido enviados, ¿no? La palabra apóstol viene de este término griego que se puede traducir por enviado, ¿no? Por una persona que fue enviada por Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 5. Pero sin embargo, a todos Cristo nos llamó como sus seguidores y servidores. Ser llamados a seguir a Cristo es también ser llamados a servirle de todo nuestro corazón y anunciar su evangelio a todas las demás personas. Algo que debemos considerar en cuanto a esto son los dos elementos esenciales de la llamada de Cristo a ser su seguidor y servidor, es decir, el llamamiento en sí hecho por Cristo y la respuesta obediente que le damos de nuestra parte. El fundamento hecho por Cristo era diferente a las convocatorias de los rabinos judíos de sus días, que convocaban a la gente a formar parte de una escuela rabínica tradicional con sus discursos en torno a las minucias interpretativas de la ley divina. Eso era lo que era una escuela rabina. La llamada efectiva de Cristo es a aceptar el reinado soberano de Dios, a entrar en una nueva relación profundamente personal con Dios, a ser recipiente de su poder salvador, a entregarse uno mismo a Él y a su servicio en el mundo, de proclamar su evangelio a toda la gente. Esa es la acción, la llamada efectiva de Cristo, que exige de cada uno de nosotros, sus discípulos, una respuesta. Y la respuesta obediente que le damos, por su lado, orientada y fomentada por la presencia, por el convencimiento y por la obra del Espíritu Santo, por supuesto, es una respuesta que nos abre la puerta a una vida de profunda fe y de disfrute de la salvación. Una salvación ya ahora, aquí y ahora. Y a la vez una salvación que nos direcciona hacia la misión de Cristo en el mundo, como siervos
consagrados a esa obra. En ese sentido, el concepto de evangelización responde perfectamente a la llamada de Cristo a nuestra respuesta y a nuestra respuesta obediente. O sea, otra forma de decir lo mismo es que al ser llamados a una vida de fe y de salvación por Cristo, fuimos confrontados con la exigencia de vivir la vida a la luz del reino venidero de Cristo. Éramos enfermos que necesitábamos ser sanados. No son los sanos, dice Cristo, que necesitan un médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos capítulo 2, 17. Éramos ovejas hambrientas que necesitábamos ser apacentados. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, afirmó Cristo en Marcos capítulo 6, 34. Ahora tú y yo somos seguidores y servidores de Cristo en el mundo, llevando su mensaje de salvación a los que todavía necesitan ser sanados de sus pecados y apacentados por el pastor divino. Número 3, un tercer elemento que me gustaría llamar la atención: Jesucristo, el centro de la evangelización. Al seguir mirando los evangelios, nos encontramos con que Cristo es el centro de la evangelización y del contenido mismo de la evangelización. Algo de esto ya lo hemos comentado en un estudio anterior, pero es muy importante apuntalar el hecho de que la proclamación del evangelio tiene un contenido básico y fundamental que gira en torno a la persona y a la obra de Cristo. Por tanto, evangelizar exige de nosotros presentar la persona de Cristo y su obra salvadora como centro de su contenido de la evangelización. Pues debemos y podemos poner el énfasis en doctrinas que son claramente bíblicas y que le dan el necesario contorno al mensaje del Evangelio y del reino de Dios. Posiblemente el grupo más importante de estas doctrinas estaría compuesto por temas como, primero, la encarnación de Cristo. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues con estas palabras el apóstol Juan anuncia la entrada del Eterno al proceso histórico por medio de la encarnación de Jesucristo. La encarnación de Cristo apunta, pues, hacia la necesaria incorporación a la humanidad pecadora, identificándose con los seres humanos. Y conforme dice el texto, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Eso tiene que ver, bueno, eso lo saqué de Hebreos capítulo 2, 18, pero tiene que ver con ese proceso de encarnación de Cristo, ¿no? de meterse en la realidad humana y de sentir en su propia carne la fragilidad humana. A la obra de encarnación de Cristo, pues la consideramos como el primer paso de todo el proceso de la humillación del Señor. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Texto que saco de la famosa carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. El rebajamiento de Cristo, que empezó con su encarnación, establece un contraste con el pecado de Adán y de todos nosotros, por supuesto, que se define ese pecado por un descontentamiento con la misión de ser la bendita imagen de Dios en la tierra y del deseo orgulloso y egoísta de ser igual a Dios.
Es este mundo al que nos enfrentamos con la doctrina de la encarnación. Pero además de la encarnación, otro tema, otra doctrina, ¿no? Otro tema teológico y bíblico que tiene que componer este contenido de la evangelización es la cruz de Cristo. No hay duda cuanto a que la encarnación mira hacia la cruz de Cristo. Se encarnó y nació para entregarse por nosotros y pagar con su vida el precio de nuestra salvación. La encarnación mira hacia la muerte y la cruz de Cristo. En primer lugar, la cruz significa redención eterna, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 45, cuando dijo, el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En segundo lugar, la cruz significa una ofrenda expiatoria y propiciatoria, o sea, una ofrenda que paga el precio necesario para la remoción de la ira divina y de la culpabilidad del pecado humano. Cristo es, conforme nos enseñó Juan el Bautista, Evangelio de Juan, capítulo 1, 29, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, la cruz significa reconciliación, un gesto decisivo y amoroso de Dios de restaurar todas las cosas por medio de Cristo, pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, apóstol Pablo, ¿no? Segunda Corintios capítulo 5, 19. En cuarto lugar, la cruz significa victoria, puesto que por su obra en la cruz, Cristo logró la perfecta, la definitiva, la irrepetible y eterna victoria sobre la muerte, estableciendo la salvación eficaz de todos los que creen en su nombre y en su obra. Una tercera doctrina que tenemos que mencionar y que es parte del contenido de la evangelización es la resurrección de Cristo. Por supuesto, si hablamos de encarnación y de su muerte, la cruz, pues tenemos que inevitablemente tocar el tema de la resurrección de Cristo. La cruz, por supuesto, encuentra su cumplimiento y su sello de aprobación en la resurrección de nuestro Señor, cuando fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz. Sin embargo, dice el apóstol Pedro en su sermón del día del Pentecostés, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Lo saco de Hechos capítulo 2, 23 y 24. Así pues, la resurrección fue la confirmación del efecto, del poder, del sacrificio de Cristo. Y es la resurrección la fuente por medio de la cual Dios desprende su poder salvador. Es la dinámica que hace que el Evangelio sea el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Por eso la gran comisión para que la Iglesia y cada cristiano anuncie el Evangelio y haga discípulos entre toda la humanidad, ha sido dada por Cristo después de su resurrección y en su propio contexto. Pero claro, si hablamos de encarnación, luego de la cruz, luego de la resurrección, tenemos que seguir con ese tema y como parte del contenido de la evangelización, mencionar también la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo, al ser llevado por Dios al cielo, a vista de sus discípulos reunidos en Galilea, significa para nosotros eso el descargo de una infinidad de recursos para que podamos cumplir fielmente con la gran comisión de testificar de Cristo por todo el mundo, por medio del poder
de la obra del Espíritu Santo. Eso tiene que ver, obviamente, con que Cristo asume la suprema autoridad y reinado universal por medio de su resurrección y ascensión. Y eso marca también, claro, su intercesión por nosotros. Eso marca su presencia espiritual en nuestras vidas y en nuestro medio como iglesia, como pueblo de Dios, mientras vamos por el mundo anunciando su evangelio a todos los demás. Un quinto y último tema teológico y doctrina que tenemos que considerar como parte de la evangelización, como parte del contenido del evangelismo, siguiendo la secuencia de los eventos centrales de la vida de Cristo, es, por supuesto, la segunda venida del Señor. El que se ha encarnado, nacido, muerto, resucitado y ascendido al cielo, es el mismo que, según su promesa, ha de volver. Hechos capítulo 1, 11 dice: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Pues la segunda venida de Cristo marca el clímax de la realización plena y completa de su obra salvadora, y a la vez marca el clímax hacia el cual se mueve toda nuestra actividad misionera y evangelística. En otras palabras, es la segunda venida de Cristo que le da la debida y necesaria perspectiva futura a la evangelización. Le da sentido a la evangelización. Sí que estamos en un contexto muy duro de secularismo, de ateísmo, de gente que no quiere saber nada del Evangelio, pero si miramos todos los eventos de la vida de Cristo, culminando con su segunda venida, eso le da sentido al evangelismo, a todo el ministerio cristiano. Así, por más difícil y por más desmotivador que parece ser todo el esfuerzo y todas las inversiones que se hagan en pro de la evangelización, esta perspectiva futura y esta esperanza escatológica que tenemos en cuanto a la obra de Dios nos da el debido ánimo y certeza de que no obramos en vano y de que por detrás y por encima de nosotros, el que verdaderamente obra en pro de la salvación de los seres humanos es el Señor Jesucristo. Con todo eso en mente, no podemos olvidarnos de que Cristo es el centro de la evangelización, incluso moldeando nuestros caminos históricos de evangelización y de misión, concientizándonos de que seguimos siempre el camino de Cristo al evangelizar, un camino sacrificial, un camino de cruz, pero también un camino de fe y de esperanza, el camino de la resurrección. No cabe duda, Jesucristo es la clave para la evangelización. Él mismo ha sido el más grande evangelizador de toda la historia y se ha convertido él mismo en el mejor ejemplo misionero a seguir. Algunas implicaciones a modo de conclusión de todo esto que podemos sacar para nuestra vida evangelística y misionera en el mundo. En primer lugar, no tenemos otra misión que no sea la misión de Cristo. No tenemos otra evangelización que no sea la misma que vemos en la vida de Cristo. Por tanto, debemos inspirarnos en Él, en su vida y en su obra. En inspirarnos en Él, por tanto, nos exige, es la palabra clave, nos exige leer, meditar, interpretar los evangelios y toda la palabra de Dios. Es así como encontramos las ganas y el sentido para evangelizar. Número 2. De la misma manera como la predicación de Cristo se centró en un mensaje y en una invitación a que la gente crea en Él y le consagre toda su vida, también nuestra predicación al mundo se convierte en una permanente invitación a la fe y a la vida eterna. Por otro lado, reconocemos que en su predicación de vida,
Cristo deja claro que la negativa humana confirma su estado de muerte. Y en este aspecto negativo, eso no puede ser camuflado por la forma como predicamos. La muerte está presente en la vida de las personas que niegan a Cristo. Y eso tiene que ser parte de nuestro concepto y discurso evangelístico. Número 3. Cristo nos llama fuertemente a una vida a su lado, a una vida con benditas consecuencias eternas y a una vida de obediencia, de consagración y de servicio. Somos llamados a seguirle, somos llamados a servirle. Y eso se refleja totalmente en nuestro compromiso de vida entera, completa, con la evangelización y con la misión de la Iglesia por todo el mundo. Somos los evangelistas y misioneros de Cristo en el mundo. Número 4. Cristo mismo, su propia vida vivida para la redención humana, es el contenido del Evangelio que debemos anunciar a todo el mundo. Su encarnación, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y la promesa de una segunda venida formatean, todo eso formatea el Evangelio. No tenemos otro mensaje que ese. Así que esperamos que Jesucristo, que es el Señor de la misión y de la evangelización, el Señor que nos llama, el Señor de nuestras vidas, que Él nos ayude en nuestro camino misionero en el mundo. Y así terminamos esta sesión. Esperamos que sea de bendición, instrucción, y ya seguimos con nuestro tema Sal y Luz, evangelización. Un fuerte abrazo.